Pues muy buenas tardes a todos. Hace estos años atrás hemos tratado el tema de las energías, las diferentes fuentes de energía, el agotamiento, las emisiones de gases de efecto invernadero, todo este tipo de cuestiones, y siempre hablaban de una energía limpia, que tenía que ser la energía, por ejemplo, como de las estrellas, energía con pocos problemas y una cantidad grande. Bueno, este es el sueño que lo cumplen los reactores nucleares de fusión. Entonces, hoy tenemos toca dones, no es señoras, eso ya nos lo explicará el conferenciante, el acelerador de partículas de Granada y su papel en la fusión. Se refiere en el desarrollo de la fusión. Ya voy perdiendo voz, ya no sé lo que era. Bueno, entonces, realmente, en primer lugar, como siempre, buenas tardes, buenas noches a los que estéis aquí, a los que nos seguís desde casa. El otro día, vía streaming, había 110 personas y, por cierto, con grandes problemas para acceder a nosotros, había problemas. La verdad es que esta nueva sesión, os pido disculpas porque realmente yo me gustaría que el ciclo este de energía de fusión nuclear, pues la verdad es que fuera un ciclo que fuera muy bueno, y está siendo bueno, y yo me lamentaría mucho que gente no pudiese acceder. Y me han estado contando que tenemos problemas, claro, nosotros no, pero el que está en su casa, si la cobertura no es adecuada, la verdad que sí puede tener problemas para seguirlo. Hay que tener datos suficientes en los sistemas informáticos para poder seguir la conferencia. Parece ser que esta es la explicación técnica. Pero fijaros bien si somos buenos, que esta semana la Fundación Areces se ha hecho un seminario hoy que se llama Actualidad y Relevancia de la Fusión Nuclear. O sea que estamos en orden. Muchos compañeros tuyos de CIEMAT estaban en el asunto, muchos no, 3. Bueno, la verdad es que una cosa, cuando empezamos a explicar, y además las razones siempre son las mismas. ¿Por qué? Pues en el laboratorio Lawrence Livermore National Laboratory se logró hace el día 13 de diciembre pues una reacción con una ganancia neta de energía del 50%, y esto ha movilizado a la gente. Esto que van a contar hoy no es la consecuencia de aquello, sino es un proyecto muy serio, muy importante. Nosotros hemos el ciclo, que lo ha diseñado la profesora Caturla. Bueno, hemos traído el otro día a Carlos Alejandre, Introducción a la Energía de Fusión, Ángel Ibarra, Dones, el que va a hablaros a continuación, Perlado, Fusión por confinamiento inercial, y Carlos Hidalgo, Física de plasma y fusión nuclear. Pretendemos revisar los temas más candentes alrededor de esto. No, por supuesto, bueno, las personas que lo hacen son del más alto nivel que tenemos, pero yo creo que realmente una cosa, lo que se pretende es que esto llegue sobre todo pues a los estudiantes de físicas, a las personas que siguen estos temas, porque la verdad es que a los problemas que hay en el mundo hay solución. Hay solución a base de investigación, y la investigación tiene retornos. Esto es quizá la lección que pretendemos que se aprenda. Bueno, el ponente es de excepción, está involucrado desde hace muchos años en los temas de fusión nuclear, en diferentes tipos de proyectos, lo contará la profesora Caturla, pero Ángel Ibarra Sánchez pues es una persona que es en el mundo de la fusión alguien importante y dirige el consorcio IFMIF Dones España, que es quizá una de las partes más importantes del desarrollo de la fusión hoy. Esa fusión que los europeos hemos cogido y hemos aceptado como que era un tema importante por el que valía la pena, digamos, trabajar o ponerse a ello. La verdad que hoy, un breve apunte, me gustaría hablar un momento del CIEMAT y de toda la estructura que hay. El otro día, zapeando en la tele, me encontré una película, ¿cómo se llama esto? Pues no sé, un documental, se llama El secreto atómico de Franco, donde vienen todas las historietas relacionadas con la bomba atómica española. Bueno, que fue perfectamente posible, ¿no? Y muchas de las personas que, bueno, estuvieron donde la casa del CIEMAT, o otro, el Instituto de Fusión Nuclear, o bueno, pues todos son gente que ha pasado por ese proyecto, y es un tema muy importante. Yo recordaría aquí
Otero Navascués, que fue famoso porque realmente fue el primer presidente de la Junta de Energía Nuclear, que era el nombre otrora que tenía esto. Y bueno, luego hay una persona también, por supuesto, una cosa, allí se separaron isótopos, allí se hizo un reactor, se hicieron varios reactores. Realmente una cosa, una labor maravillosa y que no se conoce mucho, incluso llega todo, de ahí arranca el Consejo de Seguridad Nuclear, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, etcétera. Y bueno, por supuesto, la marcha de 3 centrales como Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo. O sea, quiere decir que hubo resultados, ¿no? Es curioso porque Guillermo Velarde, que me referí antes a él, tenía un proyecto llamado Proyecto Islero para el desarrollo de bombas atómicas. Él era militar y bueno, realmente una persona que con una formación extraordinaria y realmente su estela sigue. Yo digo esto porque muchas veces no nos enteramos mucho de lo que ocurre en casa. A lo mejor puede alguien pensar que aquí nunca hemos hecho nada de estas cosas y realmente es una cosa nueva, es una cosa que hay mucha gente durante muchos años trabajando para tener un nivel suficiente para poder estar en el mundo donde estamos. Esto es importante. Bueno, pues yo creo que, María José Caturla ha sido una suerte encontrarme con ella, se lo debo a un tiet. Me dice, no, si la directora de nuestro departamento trabaja en esos temas y tal, y entonces, bueno, tener una persona que trabaje en ese tema y está en nuestra universidad, pues es lo que me hizo que me puse en contacto con ella y encontré una mujer que, bueno, ella se dedica a temas de simulación de materiales, para ver lo que les pasa cuando se les meta en ese sistema donde vamos a tener millones de grados y, bueno, de isótopos y un montón de cosas. Entonces, ella lo que estudia esto desde el punto de vista teórico y, bueno, realmente es un currículum espléndido. Vino a nuestra casa por su currículum y, en fin, yo creo que es una persona y tiene un entusiasmo extraordinario, lo cual, bueno, yo el tiempo que esté en este asunto que me han encomendado intentaré aprovecharlo al máximo porque creo que es importante, porque creo que tenemos que pensar en aprovechar nuestras propias. Y únicamente ya para acabar, estamos el día 11 de febrero fue la mujer y la niña en la ciencia, el día 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora. En esto de la fusión nuclear hay una dama de la fusión nuclear que es Liz Meitner, que, bueno, no tenéis más que teclearlo. Lise, escrito como suena, y Meitner, leído Meitner en alemán, esto, y creo que debéis de verlo porque es la historia de una persona que descubrió un montón de cosas que nunca nadie la consideró para nada. La pusieron en el premio Nobel un día y la borraron a continuación y nunca salió, hasta que Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, pues cogió y tuvo la buena idea de hacerla mujer del año por el año 48 por ahí en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que una cosa, conocidísima, no hay experimento de los buenos de fusión donde esta mujer no haya estado metida de algún modo, pero tanto teóricamente como prácticamente. En fin, la verdad es que es una mujer que merece, y yo creo que es la mejor manera de honrar a la Lise Meitner, es exactamente coger y acordarnos de ella hoy. Pues nada más. Profesora Caturla, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, gracias a todos por venir esta tarde a esta segunda ponencia del ciclo de fusión. Y, como decía el profesor Ordóñez, hoy tenemos al doctor Ibarra, que es el director de IFMIF Dones, y nos va a hablar sobre este proyecto, que es un proyecto muy ilusionante para todos los que trabajamos en fusión, porque, sobre todo en España, porque es un proyecto que se está construyendo aquí en España, además muy cerca de nosotros, en Granada, y lo que nos va a permitir es estudiar qué le pasa a un material cuando se irradia. Entonces, como decía el profesor Ordóñez, yo trabajo en simulaciones, en el ordenador, hacemos modelos de qué es lo que le pasa a esos materiales, y esto nos va a permitir contrastar nuestros modelos con la realidad y ver si realmente los modelos funcionan o no funcionan, qué hay que mejorar y si los podemos utilizar para predecir lo que va a pasar en un reactor. Entonces es algo que realmente va a ser muy, muy interesante. Yo tengo la suerte de conocer al doctor Ibarra desde hace ya varios años y ahora mismo está organizando una conferencia que será en octubre en Granada, que es la conferencia más importante sobre materiales de fusión, que es el International Conference of Fusion Reactor Materials. Y tengo que agradecerle que me haya permitido participar en la organización de esa conferencia. Tenemos ya 500 trabajos enviados
gente que quiere presentar su trabajo ahí. Entonces yo me alegro de que la Universidad de Alicante esté ahí, porque es como una ventana a toda la investigación internacional en fusión. Y esperamos que salga todo muy bien y sea un éxito. Seguro que sí. Bueno, el doctor Ibarra, como ha dicho el profesor Ordóñez, es un gran experto en temas tecnológicos de fusión y ha dirigido numerosos proyectos sobre fusión y en particular sobre materiales. Ha dirigido la División de Tecnología para la Fusión del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT y ha participado, ha sido el principal líder en un consorcio bilateral entre Europa y Japón, que es el proyecto IFMIF EVEDA. Y ahora es el director de este IFMIF DONES. Entonces, sin más, le dejo ya al profesor, al doctor Ibarra, que nos cuente sobre este proyecto, sobre IFMIF DONES, y esperemos que hay mucho que aprender ahí sobre materiales. Se me ha olvidado comentar que el doctor Ibarra es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. De nuevo vemos un físico que, en otra faceta un poco distinta a la que vimos la última vez, ahora ya más enfocado a materiales, y se puede ver la gran versatilidad que tienen los graduados en física, los doctores en física. Y bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Y nada, yo, más que a materiales, a papeles, a gestión, en realidad. Pero, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer venir por Alicante por varias razones. Y me siento honrado por las palabras tan amables y cariñosas que habéis dicho. Antes de empezar, realmente, yo voy a hacer un comentario sobre fusión, porque yo no sé nada de física de plasma y sé muy poco de fusión. Pero de lo que sí sé es de cómo construir un reactor de fusión. La parte de la física, lo que es el plasma, cómo producir reacciones de fusión, no digo que esté resuelto porque no está resuelto, pero hacer reacciones de fusión es muy fácil. Necesitamos un acelerador, energías relativamente pequeñas, y es muy fácil hacer una reacción de fusión. Otra cosa es que haya ganancia de energía, para eso ya necesitamos el plasma, etcétera, etcétera. Pero lo que es, donde están verdaderamente los retos para conseguir que ese resultado científico se convierta en una fuente de energía rentable que producir electricidad, realmente está en lo que no es física de plasma, lo que no es fusión, todos los sistemas y tecnologías y problemas que tenemos que resolver para que un reactor pueda funcionar durante un determinados periodos de tiempo relativamente largos. Y uno de los problemas es el problema de los materiales, que es realmente una de las cosas que vamos a hablar hoy un poquito más en detalle, pero otro es cómo hacer el mantenimiento, otro es que asegurarnos que el reactor esté funcionando durante mucho tiempo y que las paradas para mantenimiento sean pequeñas. Ahí es donde está conseguir que sea eficiente, que gaste poca energía. Ahí es donde está realmente a día de hoy los retos principales. Es verdad que hay mucha física todavía pendiente de resolver, pero donde verdaderamente están los problemas para construir un reactor de fusión es en la parte de tecnología, y es lo que nos va a llevar tiempo. De todos modos, yo no voy a hablar mucho de fusión hoy, solamente un poquito al final quizás y digamos de forma muy general, que probablemente voy a repetir algunas de las cosas que Carlos Alejandre dijo el otro día. Yo venía a hablar aquí de mi proyecto, del proyecto DONES, del proyecto IFMIF DONES, que es, luego lo veremos, un paso esencial o algo que es necesario para poder resolver algunos de esos problemas tecnológicos que tenemos que resolver para poder construir un reactor, pero que realmente es interesante en sí mismo, es un reto en sí mismo. DONES es un acelerador de partículas. La palabra DONES, además de mujeres en valenciano, significa Demo Oriented Neutron Source, o sea, fuente de neutrones orientada a las necesidades de un reactor de fusión de demostración. Y lo que queremos hacer es construirlo efectivamente en Granada. He intentado articular la presentación primero en explicar un poco en qué consiste y cuáles son los retos de este
cacharro que queremos construir allí. No pretendo ser demasiado técnico, pero sí dar una imagen de qué es lo que queremos hacer, una explicación de por qué creemos que podemos hacerlo. Quiero decir, luego veréis que el acelerador es un acelerador que está en el límite de lo que se puede construir a día de hoy y, por tanto, es razonable que nos planteemos la pregunta de si podemos construirlo, si España puede construir eso o participar en eso. Y luego, efectivamente, unas pocas palabras sobre por qué es importante para la fusión, pero por qué es también importante en otros aspectos. Entonces, bueno, pues lo primero, ¿qué es lo que queremos hacer en realidad? Queremos construir un acelerador de partículas que nos permita simular el entorno que habría en un reactor de fusión, el entorno, sobre todo, de radiación que habría en un reactor de fusión. Y eso se puede hacer con un acelerador de partículas que acelere deuterio, un isótopo de los protones, a una cierta energía, 40 megaelectronvoltios, que es una energía pequeña. Quiero decir, hay aceleradores, los aceleradores del CERN son 1 millón o 10 millones, aceleran a energías 1 millón o 10 millones más altas que esta es la que estamos hablando. 40 MeV es algo realmente muy sencillo. Pero queremos acelerar muchos deuterones, queremos tener muchas partículas, queremos acelerar 125 miliamperios de deuterones. Eso es del orden de un factor 100 más de los aceleradores comparables que existen actualmente. Si multiplicáis la energía por la corriente, salen 5 megavatios. Queremos construir un acelerador de 5 megavatios. No hay ninguno en el mundo todavía que sea capaz de gestionar 5 megavatios. O sea que por eso, luego lo veremos más despacio, es algo que está en el límite de lo que se puede hacer. Esos deuterones los vamos a hacer incidir sobre un blanco que tiene que tener ciertas características, y en la reacción nuclear que se produce entre los deuterones y el material del blanco se producen neutrones que queremos que sean parecidos a los que habría en un reactor de fusión. Para que esos neutrones tengan las características adecuadas, el blanco tiene que ser un material ligero. Puede ser litio, carbono, berilio, pero tiene que ser un material ligero, no vale cualquier material. Teniendo en cuenta que estamos poniendo 5 megavatios de potencia, no podemos tener un blanco sólido, sino que tiene que ser un blanco líquido que nos permita utilizar un circuito para extraer el calor fácilmente, y el blanco que se ha escogido es un blanco de litio líquido, que está funcionando a una temperatura relativamente alta, alrededor de 300 grados, y como si fuera un circuito de agua, de refrigeración de agua, y utilizamos ese circuito de litio líquido para extraer el calor y para producir la reacción que nos permite generar esos neutrones. Una vez producidos neutrones, detrás del blanco donde está el litio, colocamos las muestras en los materiales que queremos analizar. Como queremos que el experimento que hagamos ahí no sea demasiado largo, queremos una corriente muy alta, queremos producir muchos neutrones. Para producir muchos neutrones, por la razón por la que queremos tener una corriente de deuterones relativamente alta. Aún así, con esos 125 miliamperios, que, como os digo, está en el límite de lo que creemos que se puede hacer, un experimento es del orden de 2 años. O sea, yo tengo que tener mis muestras en el acelerador funcionando de forma continua durante 2 años para llegar al límite de lo que van a vivir esos materiales en un reactor de fusión. De manera que es verdad que, supongo, el primer experimento que hagamos no será de 2 años, será de 6 meses o de 1 mes, pero con eso no llegamos a comprobar cómo se comportan los materiales en un reactor de fusión. La diferencia entre esto y un reactor de fusión es que en un reactor de fusión yo tengo muchos metros cuadrados de materiales expuestos a los neutrones, y aquí yo voy a tener un volumen relativamente pequeño. La diferencia es que construir este acelerador me cuesta un 1, un 2, un 3% de lo que cuesta construir un reactor de fusión. Es decir, construimos esto como un elemento de control de riesgo, de ver por dónde tenemos que ir en un futuro reactor de fusión. Pero es muy importante que tengamos claro que nosotros no vamos a hacer reacciones de fusión, no vamos a producir energía, vamos a gastar energía.
¿Por qué es difícil? Aquí esto es también una figura cualitativa que espero que os sirva un poco de orientación. Esto es una gráfica en el que en el eje Y tenemos la corriente de los aceleradores. Aquí pretendemos, es una panorámica de muchos aceleradores que hay en el mundo, de aceleradores relevantes. En el eje Y está la corriente de partículas que aceleran esos aceleradores. En el eje X, la energía de las partículas. En las líneas inclinadas es la potencia, los megavatios o los vatios que gestionan esos aceleradores. Estos son aceleradores de 10 megavatios, de 1 megavatio, de 100 kilovatios, de 10 kilovatios o de 1 kilovatio. Entonces, como podéis ver, la mayor parte de los aceleradores gordos, pues la SNS, que es un acelerador, una fuente de neutrones que hay en Estados Unidos, esto es una fuente de neutrones que hay en Suiza, algunos de los aceleradores del CERN están por aquí, este es un acelerador japonés. Como podéis ver, todos estos aceleradores, la mayor parte de los aceleradores relevantes ahora en el mundo, son de energías relativamente altas, pero corrientes relativamente bajas. Nosotros lo que queremos explorar es esta zona de aquí, energías muy bajas, pero corrientes muy altas. Eso hace que la tecnología para construir un acelerador sea significativamente distinta, porque aparecen nuevos fenómenos que creemos que tenemos controlados, pero que hay que explorar. Una cosa de forma intuitiva, el primer fenómeno que aparece es que cuando yo pongo un montón de partículas cargadas de deuterio cargadas positivamente juntas, pues tienden a repelerse. Entonces el haz de deuterones va a abrirse inmediatamente todo lo que se pueda. Y cuanto más corriente ponga, más se abren. Entonces la primera consecuencia es que un acelerador como el que queremos construir tiene que estar poniendo imanes continuamente para el haz que se abre que se vuelva a cerrar, de manera que el haz va haciendo un movimiento casi sinusoidal para asegurarnos de que las partículas están confinadas. Pero claro, si pones muchos imanes no tienes sitio para poner las otras cosas que hacen falta. Y un poco el límite de corriente que tenemos ahí puesto de 125 miliamperios viene dado un poco por el momento en el que ya no hay hueco para meter más cosas entre imanes y las cavidades aceleradoras que hacen falta y los diagnósticos que hacen falta, ya no hay sitio donde poner nada, ¿no? Es un poco el límite en el que estamos. Esto lo queremos construir en Granada, en un pueblecito cerca de Granada, en una parcela que tenemos ya más o menos adjudicada, y ya de hecho hemos empezado a hacer algunas obras, y la pinta que tendrá el cacharro es esto que veis aquí. Como veis, esto es un edificio relativamente grande, 100-120 metros de largo, pero no son los 20 kilómetros del túnel del acelerador del CERN, es un acelerador pequeño en tamaño, 100 o 120 metros de largo. Pero en 100 o 120 metros de largo vamos a gestionar 5 megavatios de potencia. Es decir, una barbaridad de potencia comparado con lo que hay en otros aceleradores. Lo que os da una idea de que no va a ser sencillo gestionarlo y por eso estamos en el límite de lo que se puede hacer. La pinta que va a tener el edificio más o menos es la siguiente. Aquí tenéis, este es el acelerador de partículas. Ahora veremos un dibujo un poquito más detallado. Esta parte de arriba es el sistema de radiofrecuencia que hace falta para darle energía a las partículas. El haz viene por aquí. Aquí está el blanco de litio, en esta zona pequeñita de aquí. Todo el lazo de litio es todo este complejo que hay aquí debajo, en el que el litio se va moviendo por aquí y aquí abajo hay intercambiadores de calor para sacar el calor. Y las muestras se colocan, pues justo aquí no se ve porque al fin y al cabo la zona que estamos irradiando, el volumen de lo que estamos irradiando es unos pocos litros comparado con todo el tamaño que viene después. El resto de las habitaciones son habitaciones para sistemas auxiliares, algún otro experimento del que hablaremos luego más adelante y sobre todo un aspecto muy importante que es la manipulación remota. Es decir, como aquí hay radiación, algunos materiales se activan y yo no voy a poder meter una persona aquí dentro para reparar, para sustituir las muestras, para cambiar los materiales, etcétera, etcétera. Todo se tiene que hacer con robótica, mediante manipulación remota.
Robótica no de la pequeñita esta que vemos, los perros esos que hay por ahí y esas cosas, sino que como son componentes relativamente pesados, en realidad son grúas automatizadas en las que puedes poner distintos accesorios para poder hacer todas las operaciones que haya que hacer en los distintos componentes de forma controlada. La pinta que tendrá el acelerador es algo parecido a esto. La fuente de iones donde arranca todo es esta parte de aquí, que se llama inyector. Es un cacharro que lo que hace es generarme un plasma de deuterones y con una pequeña diferencia potencial los extraigo de esa cavidad resonante. Aquí se producen los 140 o 150 miliamperios de deuterones con una energía muy baja de 100 kiloelectronvoltios. A continuación entra en un componente que está aquí, que se llama cuadrupolo de radiofrecuencia, pero da igual cómo se llame. Es una cavidad resonante que me sirve para subir la energía de esos 100 kiloelectronvoltios a 5 MeV, y a continuación entra en una serie de criomódulos, de una serie de componentes enfriados a helio líquido, que dentro de cada uno de estos cacharros hay un conjunto de cavidades resonantes de radiofrecuencia y solenoides, que la función de la cavidad resonante es darle un empujón a las partículas para que suban un poco de energía, y los solenoides, su función es volver a enfocar el haz para que no se nos desvíe. Y hay aquí un conjunto de 50, entre todos estos criomódulos hay un conjunto de 50 cavidades que me sirven para subir la energía desde esos 5 MeV a la entrada hasta los 40 MeV. Todo esto de aquí son una serie de componentes que hacen falta para, a partir de un haz gaussiano que nos sale en esta salida, un haz gaussiano de deuterones, doblarlo y mezclarlo de manera que al final tengamos una forma de haz más o menos rectangular en el blanco, porque con esa forma nos permite maximizar el volumen de irradiación disponible, por supuesto, junto con un conjunto de diagnósticos, etcétera, etcétera, que nos permita controlar la posición a donde estamos disparando el haz y las características de ese haz. Cuando hablamos de que queremos probar los materiales, parece que es en un experimento y ya lo tenemos resuelto. O sea, hacemos una irradiación esos 2 años y bueno, ya sabemos si los materiales aguantan o no. Eso no va a ocurrir, no porque los materiales vayan a fallar, sino porque hay que hacer muchas pruebas, hay que medir muchas diferentes propiedades, hay que comprobar que los resultados de un experimento son reproducibles, que comprando los materiales a distintos productores los resultados que salen son reproducibles, etcétera, etcétera. Cualificar un material para demostrar que se puede utilizar en un reactor de fusión es un proceso que no es solamente entenderlo desde el punto de vista científico, sino que hay que demostrarlo también desde el punto de vista de ingeniería. Y se lo tienes que demostrar a alguien, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear, que no se cree los modelos científicos. Tienes que decirle, creo que esto va a comportarse así, y además lo he comprobado y efectivamente se comporta así, y además he diseñado, siendo conservador, dando por supuesto que no se va a comportar así, sino que se va a comportar de una manera diferente. De manera que tenemos hecho una estimación de qué experimentos habría que hacer a lo largo del tiempo, y en realidad este proyecto del que estamos hablando es un proyecto para siempre, para 80, 100 años. Es decir, la construcción de este acelerador con todas las instalaciones auxiliares que tienes no se puede hacer más rápido de 10 años. O sea, ponerlo en marcha nos costará 10 años, suponiendo que no nos falte dinero en ningún momento. Tenemos que hacer experimentos durante 20 o 30 años. En ese momento habrá que hacer una mejora que está ya pensada, qué tipo de mejora debería ser, porque con estos experimentos que hagamos durante 20 o 30 años somos capaces de demostrar que un reactor de demostración funciona. Pero un reactor de demostración no es una planta comercial, es un reactor de demostración. Las plantas comerciales deberían ser todavía más eficientes. Entonces haríamos una mejora de lo que es esta instalación, este acelerador, para poder llegar a dosis de neutrones más grandes, que es lo que llamamos IGMIF, y tendríamos otros 15 o 20 o 30 años de operación. Es decir, realmente el desarrollo de los materiales para poder construir reactores de fusión es un campo, es un área
que no se acaba. Es decir, aunque haya reactores de fusión funcionando, vamos a tener que seguir mejorándolos, buscar alternativas mejores, etcétera, etcétera. Y hay una razón muy sencilla, y ahí, estoy enredando un poco más de lo que pensaba. Ahora mismo la idea que tenemos es que los reactores de fusión se pueden construir con unos cuantos materiales, están identificados, pero eso nos permite construir un reactor que funciona a unas temperaturas del orden de los materiales estos van a estar a unas temperaturas del orden de 500, con un poco de suerte 600 grados. Eso, si sabéis un poco de plantas de energía, esa temperatura de los materiales o de los refrigerantes la vamos a utilizar para producir vapor de agua y eso va a ir a una turbina, va a producir electricidad. La eficiencia de todo ese proceso de producción de vapor de agua y producción de electricidad a partir de eso depende de la temperatura del vapor de agua. Si yo tengo mis materiales a 500 grados, la eficiencia de la planta de fusión no puede ser de más de un 30%. Es decir, de que cada megavatio que produzca de fusión nuclear, como mucho voy a sacar 0,03 megavatios de electricidad. Si ese vapor de agua, en vez de estar a 300, a 400 o 500 grados, lo pudiera tener a 1000, inmediatamente la eficiencia sube a un 70 o un 80%. Es decir, la eficiencia de la planta depende críticamente de los materiales que puedas utilizar para construir la planta y del tipo de refrigerante que utilices para ello. Nosotros ahora mismo pensamos que tenemos unos posibles candidatos de materiales para 400, 500 grados. Creemos pensar que sería posible algunos otros tipos de materiales que permitirían funcionar a 1000 grados o a 1200, pero no están en absoluto demostrados, ni siquiera demostrado científicamente que puedan ser utilizados. Es decir, la cualificación de esos materiales para los reactores de 1000 grados es algo que nos llevará todavía 30 o 40 años muy fácilmente. No es ni mucho menos trivial. Por eso yo siempre digo que este proyecto es un proyecto para 100 años muy fácilmente. Y ahora un poco la pregunta es, sabemos hacerlo. Quiero decir, estamos hablando de construir un acelerador que está en el límite de la tecnología. En España no hay muchas grandes instalaciones científicas, desde luego no hay ninguna comparable. Entonces hay una pregunta razonable, es ¿realmente sabemos dónde nos estamos metiendo? ¿Podemos construir esto, aunque sea con la ayuda externa? Y yo siempre intento demostrar que sí, entre otras cosas porque hemos construido un prototipo. No solamente nosotros, es un proyecto que empezó hace ya 10 o 15 años, en una colaboración entre Europa y Japón para construir precisamente un prototipo de este acelerador, no del acelerador completo, sino un prototipo de la parte de baja energía, solo hasta 9 MeV en vez de 40, pero que es la parte complicada, la parte de baja energía. Es como os digo, es una colaboración entre Europa y Japón, pero España tuvo un papel muy relevante, ha tenido un papel muy relevante en esa colaboración y España ha participado en la construcción de prácticamente, diría que el 70% de los componentes del acelerador, aunque en coste económico no era el 70%, el coste económico era más o menos la tercera parte. Pero este acelerador, este prototipo, está ahora en Japón, está funcionando, todavía no ha terminado de funcionar, está en fase de puesta en marcha, pero hasta ahora todos los resultados, y ahora os lo enseñaré, han salido positivos y parece que no hay ningún problema. ¿Cómo estamos tratando de sacar adelante este proyecto, digamos, ambicioso, un poco optimista? En realidad no es una cosa que haya empezado, que estemos empezando ahora. Es el trabajar en este proyecto o en la idea última de este proyecto es algo que empezó hace ya 15 o 20 años, puede incluso que más, pero de forma seria hace 15 años. Había un diseño conceptual y se lanzó esa colaboración entre Europa y Japón para intentar demostrar que era posible construir eso que se pretendía hacer, y en paralelo con eso, cuando ya se vio que era razonable lo que salía, hemos desarrollado los distintos aspectos que hacen falta para llegar a
estar hoy en la posición de poder decir que podemos empezar la fase de construcción. Aquí he puesto algunos de los ejemplos, algunos de los proyectos en los que nos hemos basado, porque esto desafortunadamente o afortunadamente no ha sido una financiación continua por el mismo organismo o la misma organización a lo largo del tiempo. Unas veces el dinero ha venido de Europa, otras veces ha venido del gobierno español, otras veces ha venido del japonés. Quiere decir que hay continuidad desde el punto de vista técnico y científico, pero no desde el punto de vista financiero. Entonces, como os mencionaba, quizá el proyecto más relevante o la actividad más relevante es la colaboración esta con Japón, que se pretendía construir un prototipo del acelerador y algunos otros prototipos. Aquí podéis ver una foto del acelerador prototipo. Esto de aquí es el equivalente del inyector que os he enseñado antes. Esto de aquí es la cavidad de radiofrecuencia, que es este componente de aquí, es la mayor cavidad de radiofrecuencia que se ha construido nunca. Y bueno, estos son los diferentes componentes que hay. Por ahora todavía quedan cosas por hacer, pero se ha demostrado que creemos que es posible construirlo. Se ha conseguido acelerar esos 125 miliamperios en la primera fase, a través de la cavidad de radiofrecuencia, hasta 5 megavatios, nos queda la segunda fase, y eso ha sido un récord mundial que se consiguió hace un par de años, porque el límite anterior, digamos, era, yo te diría, con un factor 50 más bajo lo que se había conseguido con un acelerador. Nos falta ahora, esto era en modo pulsado, ahora se está trabajando para llegar a un modo de corriente continua, es decir, sin parar. Y la tercera fase, que sería añadir un componente adicional aquí, un criomódulo, para comprobar ya que todas las tecnologías que hacen falta para construir el acelerador de dones están más o menos disponibles. Teniendo en cuenta que las cosas iban saliendo de forma razonable, en paralelo se lanzó el diseño de ingeniería detallado de la instalación. Esto ha sido un proyecto europeo también, en el que lo que pretendíamos era estar listos para iniciar la fase de construcción en estos años, en la década de los 20. Y aquí no era un proyecto tan científico como el anterior, si queréis, pero se pretendía desarrollar la ingeniería de detalle y a la vez terminar de validar algunos prototipos de menor entidad que el del acelerador. El proceso que se siguió aquí es un proceso iterativo. Al principio hicimos un diseño conceptual, luego un diseño de ingeniería un poquito más detallado, pero para un emplazamiento que no sabíamos todavía cuál era. En el año 2017 más o menos llegamos al acuerdo a nivel europeo que el emplazamiento de referencia sería el de Granada, y entonces a partir de ahí hemos empezado a volver a hacer otro proceso iterativo de diseño de ingeniería para el emplazamiento de Granada, para las características técnicas del sitio de Granada y teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y normativa que aplica España en estos distintos proyectos. Y todo el resultado de todo este trabajo se traduce en unos cuantos informes que llamamos el Preliminary Engineering Design Report, del cual hemos hecho sucesivas ediciones, la última el año pasado. El análisis de seguridad, que es la documentación que habría que presentar al Consejo de Seguridad Nuclear cuando vayamos a pedirle la licencia para esto, que hace unos meses hemos hecho la segunda versión de este documento. Y otro documento muy importante que hemos hecho, que es un análisis de el estado de prototipado, de si hay cosas que nos quedan pendientes por demostrar. Hemos revisado todos los componentes con los que habría que construir el acelerador y hemos identificado que todavía nos quedan algunos prototipos por construir. Todo esto es en la parte técnica. En paralelo hemos estado trabajando en la parte política. Este tipo de proyectos, y menos en el caso de la fusión, no se deben hacer a nivel nacional, sino que realmente tienen que ser multinacionales. Esto tiene que encajarse en el roadmap europeo que hay para el desarrollo de la fusión como fuente de energía. Y esto ha requerido, pues, digamos, toda una negociación de cómo la gobernanza, la gestión, qué países pueden participar, cuáles no, etcétera, etcétera.
Y en el marco de toda esta preparación conseguimos también que la instalación fuera incluida en el Roadmap ESFRI, que no sé si lo sabéis lo que es, pero el Roadmap ESFRI es una clasificación, un análisis que hace Europa, la Comunidad Científica Europea, para identificar aquellas grandes instalaciones científicas que se consideran críticas para la comunidad científica europea. Estar aquí es un sello de calidad que de alguna manera ayuda, no tanto en el caso español, pero en muchos otros casos, ayuda a que algunos países puedan participar en el proyecto, puedan conseguir financiación. En el marco de todo esto es donde se creó el consorcio que se ha mencionado en la introducción que habéis hecho. Es un consorcio que se creó específicamente en España para gestionar la contribución española al proyecto. Por una razón, es un consorcio al 50% entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, y la razón de utilizar un consorcio es puramente administrativo-estratégica, digamos, que construir una instalación en la que tienes que conseguir que 200 o 300 personas trabajen en una estructura jerárquica poniendo hormigón y peleando y actuando como ingenieros de forma coordinada, es muy difícil en la universidad. Es muy difícil en el CIEMAT, porque somos investigadores y la libertad de cátedra está por encima de todo, y es muy difícil forzar a un grupo de 200 personas trabajando no para publicar, o para desarrollar un proyecto de investigación, sino para poner hormigón y pelearte con la compañía de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que la idea es que este consorcio actúe como una empresa, entre comillas, coordinando toda la contribución española al proyecto, que algunas cosas serán responsabilidad de una universidad o del CIEMAT o de un centro de investigación, y otros serán contratos con empresas gestionados de una forma más o menos estándar. Como parte de todo este trabajo, como os decía, hay todavía actividades para algunos prototipos que hay que construir, y hace ya 2 o 3 años España decidió decir, bueno, pues mientras se decide o no la estructura internacional, nos lanzamos para apoyar que el proyecto, que la toma de decisiones sea lo antes posible. Vamos a iniciar una serie de actividades que pueden ser interesantes, son interesantes para el proyecto, pero son interesantes incluso aunque no salga el proyecto. Y en el marco de esa estrategia, tanto la Junta como el Ministerio financió una serie de actividades que han consistido, algunas de ellas, en construir algún edificio que se está construyendo ahora mismo en Granada, pero quizá las más importantes ha sido empezar a tener una oficina de proyecto en Granada. Ahora mismo tenemos un equipo de 10 o 15 ingenieros coordinando el trabajo de todos los institutos de investigación que participan en el proyecto. Hemos lanzado un programa de formación de personal, porque una de las grandes dificultades que vamos a tener es que dentro de 5 años pues tenemos que tener un equipo de 300 personas trabajando en el proyecto, y esa gente no existe, no vale cualquiera, digamos que es gente más o menos con unas ciertas capacidades de aprendizaje específicas. Y hemos lanzado un programa de formación en el que hay del orden de 15 tesis desarrollándose en colaboración entre la Universidad de Granada y el CIEMAT. Hay 8 o 10 personas en distintos laboratorios europeos y en Japón colaborando con los distintos grupos que participan en el proyecto, etcétera, etcétera. Y luego hemos lanzado también la construcción de algunos prototipos. Aquí veis, por ejemplo, una figura de un prototipo en el que pretendemos simular accidentes que puedan ocurrir en el tubo del acelerador porque se rompa una tubería o porque entre gas
de la zona donde se están irradiando las muestras, por ejemplo. Que esto en lo que se traduce es en la medida de ondas de presión. El tubo del acelerador está a muy alto vacío. Si se rompe una pared, ahí va a haber una propagación de una onda de presión, y tenemos uno de los requisitos que nos hemos impuesto es que tenemos que ser capaces de aislar el resto del acelerador de lo que pase ahí en fracciones de microsegundos o en tiempos de reacción muy rápido, milisegundos más bien, y los modelos que hay para simular ese comportamiento dicen que podemos hacerlo, pero está un poquito en el límite de las capacidades de modelización, de manera que hemos diseñado un experimento que nos va a permitir medir y comparar, hacer un benchmarking entre los experimentos de propagación, los modelos de propagación de ondas con datos experimentales que se van a obtener aquí, y en el que vamos a poder analizar cómo hacer más rápido o más lento esa propagación del frente de ondas, etcétera, etcétera. Este otro es un prototipo de lo que sería un módulo de irradiación. Aquí queremos tener varias decenas de sensores de radiación, de temperatura, etcétera, etcétera, de manera que queremos demostrar que somos capaces de medir todos esos sensores simultáneamente sin que unos se molesten a otros, que es uno de los aspectos críticos de poder asegurar que el cacharro funciona razonablemente. Y algún otro más que no he traído aquí, pero estamos construyendo 5 o 6 prototipos diferentes. Y finalmente, quizá ahora mismo lo más excitante para mí es que ya hemos conseguido desbloquear un poco la situación de impasse a nivel internacional, y el día 16, en un par de semanas, tenemos la primera reunión del que llamamos del Steering Committee, que es un poco el comité de gestión que va a gestionar a alto nivel, a nivel político, el desarrollo del proyecto. De manera que eso significa que a partir de dentro de 15 días, más o menos, es el T0 para la fase de construcción del proyecto, lo cual no significa que vayamos a empezar a hacer obras inmediatamente. Hay muchas cosas que aclarar también, pero sí nos permite empezar a construir el equipo internacional, etcétera, etcétera. Finalmente, un poquito por qué es tan importante, aunque ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la presentación. Yo supongo que Carlos os enseñaría alguna figura muy parecida a esta el otro día, pero yo creo que es muy intuitiva y creo que es muy relevante. Hagamos lo que hagamos, con cualquier estimación medio cualitativa de algunos números, se ve inmediatamente que en un plazo, no en 2050, que hablamos del efecto del cambio climático, sino incluso después, a más largo plazo, si damos por supuesto que la humanidad tiene que vivir mejor con carácter general, hay una correlación muy clara entre el consumo de energía y el bienestar humano. Y es muy evidente que, a pesar de los esfuerzos ímprobos que se están haciendo ahora por cambiar el modelo productivo, todavía no estamos teniendo demasiado éxito. Me refiero al modelo productivo de producción de energía. Siendo cualitativo, dentro de 100 años tenemos que producir mucha más energía de la que estamos produciendo ahora, un factor 2, un factor 3, un factor 4 más energía de la que se está produciendo ahora, utilizando métodos radicalmente distintos de lo que se están utilizando ahora a nivel mundial. Eso es algo que tiene que ocurrir, y hay muy pocas alternativas. Hay muy pocas alternativas a eso. Obviamente, algunas, la solar, la eólica, las renovables clásicas. Pero la otra alternativa que es necesaria, que no es incompatible con las renovables clásicas, es la energía nuclear, y más concretamente la fusión, aunque nos queda bastante tiempo por demostrarlo. Y la fusión es muy relevante porque es una fuente de energía que no produce CO2, que es algo que es esencial, que es segura porque no tiene la posibilidad de la reacción en cadena. El problema de la fisión es la reacción en cadena. En fusión no hay reacciones en cadena por definición. Por cada reacción solo se produce un neutrón, por tanto no hay manera de tener una reacción en cadena. Es muy fácil parar un reactor de fusión. De hecho, lo que es difícil es arrancarlo y mantenerlo funcionando.
no produce residuos radiactivos de larga vida. Los productos de la reacción es helio, no es radiactivo. El problema, los productos radiactivos de larga vida en el caso de la fisión son los actínidos, que son intrínsecos al hecho de tener una reacción de fisión. Eso no se puede evitar. Los productos radiactivos que tenemos nosotros son la activación de los materiales en las paredes y, lo digo nosotros, me refiero a la fusión. Son la activación de los materiales en las paredes, que eso da lugar a productos radiactivos de vida mucho más corta, con lo cual es mucho más manejable desde el punto de vista de la gestión. Y luego la otra ventaja que tiene es la alta densidad energética. Una reacción de fusión produce un montón de energía. Siempre utilizamos figuras parecidas a esta que veis ahí. Con el deuterio que hay en un vaso de agua y con el litio que hay en una batería de un móvil, podríamos producir la energía que gastaríamos en media vida uno de nosotros. Es decir, la densidad energética es muy alta y si conseguimos resolver todos los otros problemas que nos quedan, es muy, muy eficiente. Entonces, el camino que hay para llegar a demostrar que la fusión es una fuente de energía viable se resume en esta figura. El camino clásico que se ha llevado históricamente es la construcción de máquinas experimentales, en este caso las máquinas de confinamiento magnético. Perlados contará sobre el confinamiento inercial, pero el esquema es exactamente lo mismo, me da igual que sea inercial que sea magnético. Ir construyendo máquinas crecientes en tamaño, porque se ha visto que hay una correlación entre las capacidades de control y el número de reacciones que podemos producir con el volumen de la máquina. Es muy difícil o no es evidente que en un reactor pequeño, en un cacharro pequeño, podamos tener ganancia de energía. Por eso ITER es relativamente grande. De manera que Europa... el esquema que tiene es que vamos a construir, se construyó JET, que es una máquina que está en funcionamiento, se está construyendo ITER, que es una máquina que ya nos va a permitir tener ganancia de energía y tener reacciones de fusión de forma sostenida en el tiempo, pero periodos relativamente cortos, de decenas de minutos. Y luego el siguiente paso ya sería una máquina en la que se cierra el ciclo de combustible y tenemos periodos de operación de horas o de días de forma más o menos continua. Lo que pasa es que para poder construir demo hay una serie de problemas que no se pueden resolver en ITER y uno de los problemas es el problema de los materiales. Como os decía, un experimento en Donnes, llegar al fin de vida de los materiales de demo en Donnes nos va a llevar un experimento, nos va a llevar 2 años. La diferencia del número de neutrones entre ITER y demo es del orden de 100, un factor 100, de manera que no podemos utilizar ITER para probar los materiales, necesitamos algo completamente distinto. Pero el problema de los materiales no es el único. Está el problema del mantenimiento remoto, está el problema de la disponibilidad, está el problema de cerrar el ciclo del combustible. Como sabéis, la reacción de fusión es deuterio-tritio, pero no hay tritio en la Tierra, no hay suficiente tritio. Lo que hacemos es generarlo en el mismo emplazamiento, a partir de una reacción con litio. Pero eso significa que tenemos que ser capaces de extraer el tritio conforme se va produciendo y volverlo a meter en el reactor. El ciclo del tritio es algo que tiene que demostrarse que es viable desde el punto de vista tecnológico. Sabemos cómo hacerlo, pero digamos que las instalaciones que hay de gestión de tritio en el mundo pues son capaces de gestionar unas pocas decenas de gramos de tritio, si queréis hasta 1 kilo de tritio. Lo que necesitamos gestionar en ITER son del orden de 10 kilos, es decir, perdón, en ITER o en demo, es del orden de un orden de magnitud más de las instalaciones más grandes que se han gestionado hasta ahora. Es decir, hace falta también un desarrollo tecnológico significativo en eso. Y algunos otros problemas. La parte de tecnología, a mí me gusta insistir mucho en que la tecnología, lo que llamamos tecnología, que creo que es equivocado porque, a ver, aquí hay mucha historia por detrás. Y históricamente la fusión ha sido un coto cerrado de los físicos de plasmas. Y entonces los físicos de plasma, a todo lo que no es física de plasma le llaman tecnología y a lo que es física de plasma le llaman física. O sea, solo existe física de plasma y el resto es tecnología. Pero en realidad materiales tiene tanta física como
la otra parte, la parte del tritio tiene también mucha física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo lo que no es la física del plasma la llamamos tecnología. Un aspecto importante es que esto que vamos a construir es una instalación única, no existe ningún otro acelerador parecido en el mundo. De manera que no va a servir solamente para fusión. Hemos estado haciendo un estudio sistemático. El motivo principal por el que yo me metí a trabajar en esto es fusión, pero hemos estado intentando hacer un estudio sistemático de cómo podría ser utilizado esta instalación en algunos otros campos científicos, y hemos visto que al ser un acelerador único, con unas características muy especiales, puede tener una relevancia muy importante en algunas otras áreas científicas. Y hemos visto, estamos trabajando ahora más en ello, pero hemos visto, por ejemplo, que en física nuclear nos permitiría construir una instalación para la caracterización de reacciones nucleares, que son la base de muchos campos científicos, en astrofísica, en partículas, en otras áreas. Una instalación para caracterización de física nuclear que no existe en el mundo, o sea, comparable o mejores que a las que hay en el CERN. Hemos visto que se podría utilizar para producir isótopos radiactivos que son muy interesantes para diagnóstico médico de isótopos radiactivos de vida corta, que ahora mismo no son fáciles de conseguir. En España no se producen y no son fáciles de conseguir al nivel europeo, y podríamos fabricar los isótopos que necesita media España aproximadamente, es decir, podríamos cubrir las necesidades de media España. Sería relevante también en algunas aplicaciones industriales, como para hacer caracterización tomográfica, para hacer la caracterización de la respuesta de circuitos electrónicos a requisitos de aplicaciones espaciales también. Hay una serie de aplicaciones en las que hemos visto que la instalación podría ser muy relevante y competitiva a nivel mundial, y que pretende, sin tener un impacto significativo en los experimentos de fusión que queremos hacer. De manera que es algo que estamos ahora intentando desarrollar más en detalle, y de hecho el edificio que os he enseñado incluye ya un par de secciones, un par de trozos dedicados a este tipo de aplicaciones. Y luego, para terminar prácticamente ya, quería comentar un poco los temas de impacto socioeconómico. Aquí hablamos de instalaciones científicas muy interesantes, pero para poder, no lo he comentado, pero el presupuesto de construcción que estimamos de esto es del orden de, ahora en el año 2021 700 millones, ahora no me atrevo a decir cuánto, pero es del orden de 700 millones. Con un gasto de operación, luego cada año nos costará manejarlo del orden de 50 o 60 millones. O sea, es una inversión significativa. No lo tiene que poner todo España, o sea, ni muchísimo menos. El compromiso español a día de hoy es financiar aproximadamente la mitad del coste de construcción y un 10% del coste de operación. Pero claro, para poder justificar una inversión de esta envergadura, aparte de los intereses científicos que puede tener, evidentemente, hay que demostrar que tiene impacto también en el entorno social en el que te mueves en la sociedad. Se hizo un estudio de impacto socioeconómico en su momento, y se vio que especialmente en Granada, claro, lógicamente el impacto puede ser muy significativo. Si oímos hablar a nuestras autoridades, hablan de 50.000 empleos o 12.000 empleos. Hay que ser cuidadoso con las unidades. En realidad son empleos multiplicados por año, es decir, los empleos anuales multiplicado por el número de años en el que va a estar funcionando la instalación. Pero en cualquier caso es relevante, es algo que es muy significativo. Y a mí me gusta insistir en el impacto tecnológico. No es solamente que vaya a ser importante para la fusión. Ser capaces de construir esto significa que vamos a tener que desarrollar tecnología en aceleradores, en tecnología de litio, en robótica, en sistemas de detección, sensores, etcétera, etcétera. Y no es que la tengamos que desarrollar nosotros, sino que nuestras empresas, las empresas del entorno local, entendiendo por local Granada, Andalucía y España, quiero decir que las empresas
que trabajen en la instalación van a tener que desarrollar capacidades que en muchos casos ahora mismo no tienen, pero que van a ser necesarias, van a aprender fabricando aquello que queremos que fabriquen, y eso se ha demostrado ya experimentalmente, incluso en España se ha demostrado experimentalmente que tiene un factor multiplicador y un impacto a largo plazo enormemente rentable. Y luego también a mí me gusta destacar que esta no va a ser, si va bien, no va a ser la única instalación parecida que se construya. Cada país, cada uno de los socios de ITER que quiera tener que quiera de verdad construir un reactor de fusión a largo plazo, va a tener que tener algo parecido, a no ser que quiera venir a nosotros a que le demos los resultados. Y yo creo que si esto va bien, pues nuestra instalación se convertirá en un modelo que intentarán replicar los otros socios a largo plazo. En resumen, bueno, pues estamos progresando en construir en Granada un acelerador de partículas muy relevante. Yo creo que se va a consolidar la decisión estratégico-política en muy pocas semanas. Asociado con esto, estamos desarrollando una actividad, y me gusta enfatizar esto porque ahora mismo el liderazgo en este proyecto es un liderazgo español, clarísimamente. Es verdad que estamos trabajando con instituciones de 15 o 16 países europeos y con Japón, pero los que tienen la idea global de cómo construir la instalación es el equipo español realmente. Sin nosotros ahora mismo no se podría hacer. Yo creo que eso es muy importante. Que yo sepa, es la primera vez que en una instalación científica significativa de primer nivel España tiene la visión global, con la excepción de los telescopios. En el caso de los telescopios es diferente. El otro mensaje que a mí me gustaría que quedara claro es que esta instalación, aunque no es un reactor de fusión, está en el camino crítico para demostrar que la fusión puede ser una fuente de energía de verdad. Está en el camino crítico y es tan relevante como ITER o como las otras instalaciones de las que se oye hablar normalmente. Y finalmente, eso, que el impacto tecnológico y socioeconómico que puede tener una instalación de estas es muy importante, aunque falle, aunque demostremos que no se puede construir un reactor de fusión, aunque no haya materiales que puedan que sean capaces de sobrevivir a las condiciones de trabajo de un reactor de fusión. Habrá merecido la pena construir la instalación solo por el efecto local y tecnológico que puede tener. Y esto es todo lo que había pensado contaros. Muchas gracias, muy interesante, y es la parte que es, además de la fusión, ¿no?, de todo lo que se puede sacar, eso me parece muy interesante. Bueno, abrimos la sala para preguntas, si hay alguna pregunta para el doctor. ¿Sí? Tenía varias preguntas. Aquí. Voy a dar las tres. Sí, sí. La primera de ellas es que me parece muy interesante todo este proyecto, pero me llama la atención de que se esté haciendo una instalación de prueba de materiales para la fusión, a la vez se esté pensando en hacer a la vez que se está construyendo un reactor de fusión en ITER, ¿no?, en Francia, ¿no? Parece que estamos empezando por el final y ahora nos estamos planteando hacer el principio. Me llama la atención. Entonces esto va ligado a mi segunda pregunta, que es específicamente qué tipo de materiales, qué problemas queréis buscar ahí, porque ¿y tiene que ver con lo que se necesita en el ITER o tiene que ver con lo que se necesitará más tarde, ¿no? Están relacionadas las dos preguntas. Y en tercer lugar, mi tercera pregunta estaría, bueno,
más hacia los demás, a los que trabajamos en otras áreas. ¿Qué tipo de colaboraciones vais a poder establecer ahí? Porque a mí me parece, por ejemplo, muy interesante cómo lo hace la Agencia Espacial Europea en Caldwell, que en Caldwell tienes todo el tiempo, te está lanzando cada cierto tiempo proyectos y entonces tienes un montonazo de empresas alrededor de Caldwell que están intentando pescar de esos proyectos, incluso la Universidad de Leiden, por ejemplo, que está intentando pescar qué proyectos de ahí puede coger de todos los que publican cada mes. ¿Pensáis ese tipo de ideas o de qué forma plantearíais la colaboración, por ejemplo, en el proceso de bajas temperaturas, para hacer un sensor de temperaturas o de radiación? O sea, ¿cómo lo planteáis al resto de gente? Perdón. Sí, no. A ver, uno de los problemas que yo tenía cuando venía aquí es que es muy difícil hacer una presentación muy general y a la vez satisfacer las preguntas específicas. A ver, con respecto a la primera y la segunda, yo creo que te las voy a contestar a la vez. Uno de los principales problemas que tenemos que resolver en el tema de los materiales es el siguiente. Por ejemplo, uno de los materiales con los que se está pensando ahora es el material estructural por excelencia, es decir, el que va a sujetar que las cosas no se caigan cuando esté funcionando, es un acero. O sea, en el fondo queremos usar un acero especial que se ha desarrollado para aplicaciones en fusión. Cuando los neutrones interaccionan con el acero, se producen dos tipos de fenómenos físicos. Un fenómeno físico que es el desplazamiento, o sea, tú le das un empujón a los iones del material que hay ahí y se mueven de su posición inicial y al final acaban parándose en otra posición que puede ser parecida a la que tiene inicialmente o puede ser distinta, y si es distinta se crea un defecto que empieza a modificar las propiedades del material. Y a la vez se pueden producir reacciones nucleares, es decir, puede llegar el neutrón y si tienes las características adecuadas puede chocar con un átomo de hierro y producir una reacción nuclear que da lugar a lo que sea más un átomo de helio o un átomo de hidrógeno. Es decir, las reacciones nucleares tienen como consecuencia la impurificación del material. En el caso, el tipo de reacciones nucleares que se pueden producir dependen críticamente de la energía de los neutrones. Cuando los neutrones tienen muy baja energía, como en las reacciones de fusión, no hay apenas reacciones nucleares. De manera que el único efecto que tienen los neutrones cuando interaccionan con los materiales es de efectos producidos por desplazamiento. Si te vas al extremo de una fuente de espalación o cosas de ese estilo que hay en Europa, hay tantas reacciones de transmutación, de impurificación del material, que puedes llegar a cambiar la composición química del material y, por tanto, radicalmente sus propiedades. En el caso de fusión, estamos en una situación intermedia y el efecto principal que tiene es que generas hidrógeno y helio a la vez que estás generando defectos. La combinación de hidrógeno, helio y defectos hace que las propiedades del material se modifiquen y, de hecho, se ha visto que, por ejemplo, la transición, hablando de ingeniería, la transición dúctil frágil en un material que es un elemento crítico cuando haces el diseño de un edificio, cambia a centenares de grados como consecuencia de la irradiación con neutrones. Creemos que el efecto del helio y del hidrógeno se empieza a notar, que haya un comportamiento distinto que cuando no están, a partir de unos cuantos dPa, 10, 15, 20 dPa, es decir, a partir de un cierto nivel de neutrones. En ITER no se va a llegar a ese nivel por mucho. En ITER la dosis total de neutrones que hay es muy baja y, por tanto, no hacía falta dones, no hacía falta una irradiación típica de fusión. Mientras que en DEMO hay que superar, para demostrar que es económicamente rentable, hay que intentar superar esa barrera y hay que intentar demostrar que el acero que queremos usar se puede usar para DEMO. De manera que para DEMO necesitamos tener los resultados de dones y los resultados de ITER, pero para ITER no nos hacían falta los resultados de dones, ¿vale?
He simplificado un poco y seguramente, pero esencialmente el problema es ese, el efecto combinado de tener helio, hidrógeno y tener defectos hace que la modificación de las propiedades de los materiales pueda ser radicalmente distinta que si no tienes helio y hidrógeno, a partir de un determinado momento. Eso es en parte lo que la gente de simulación intenta tener las herramientas para entender lo que pasa. Por otra parte, eso es lo que necesitamos demostrar experimentalmente frente al regulador, porque si yo voy con los códigos de María José al regulador, me va a decir que muy bien, que es muy bonito, pero que por favor que se lo enseñe de verdad. Con respecto a la otra pregunta, no lo sé cómo lo vamos a hacer. Yo me imagino, yo creo que va a ser muy distinta la estrategia ahora que estamos construyendo que luego cuando estemos en operación. En operación, en realidad, vas a poder venir a hacer los experimentos que propongas. En fusión, como los experimentos son muy largos, pues probablemente habrá muchos filtros para realmente poder hacer un experimento. En las otras áreas que no son de fusión, los experimentos van a ser mucho más cortos en tiempo, van a ser de días, horas o semanas, y ahí va a ser mucho más clásico comparado con un ciclotrón u otros experimentos en otras instalaciones internacionales. Durante la fase de construcción, en la que todavía tenemos que desarrollar tecnología, ahí pues hacemos lo que podemos. Quiero decir, una cosa, por ejemplo, tenemos colaboraciones, o sea, en el proyecto europeo que yo coordino para intentar desarrollar la ingeniería de detalle que os he mencionado, hay muchas actividades de validación y de resultados experimentales para confirmar que las decisiones ingenieriles que se han tomado eran razonables. Y en ese proyecto participan pues yo creo que del orden de 20 instituciones y españolas, pues hay gente de todas partes. De hecho, la Universidad de Alicante no participa en mi parte, pero sí en la parte de materiales, sí que participa. Y ahí, pues si hay un tema interesante, encontramos el hueco para meterlo. Además de eso, nosotros estamos intentando desarrollar una estrategia deliberada de capacitación, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con empresas, a través de convocatorias de proyectos del CEDETI, tenemos varios proyectos con empresas en las que les intentamos hacer ver que hay problemas tecnológicos que se pueden resolver y que son interesantes. En colaboración entre la empresa y centros de investigación, intentamos ver qué va saliendo. Yo creo que en los últimos 4 años hemos conseguido que se aprueben proyectos presentados por empresas, pues del orden con un presupuesto total del orden de, yo creo que andamos ya por los casi 30 millones. Quiero decir que no es despreciable. Tenemos un conjunto de, pues a lo mejor entre 15 y 20 empresas significativas que están intentando capacitarse, a la vez desarrollando cosas, algunas más relevantes que otras, ligadas al proyecto DONES, pero que luego van a poder utilizar en otros lados. Y normalmente en todos esos proyectos no lo pueden hacer ellas solas, sino que hay siempre un centro de investigación, una universidad, un grupo técnico al lado. En bajas temperaturas, ya te digo, me interesa, o sea, una cosa que se está intentando desarrollar, que está más o menos encaminado, por ejemplo, son detectores de diamante trabajando a baja temperatura para detectar las partículas que se escapen del acelerador y utilizarlos como elemento de guía posteriormente. Todas las cavidades resonantes que te decía y los solenoides que mencionaba están todos a baja temperatura, a 2 Kelvin, y entonces ahí toda la sensórica que hay en esa zona es de baja temperatura, y es muy importante porque al ser la corriente del acelerador tan intensa,
cualquier pequeña desviación puede hacer mucho daño en las paredes, ¿no? Porque estás depositando una cantidad de potencia muy alta. Un requisito de diseño que hemos impuesto es que no se pierdan más de una partícula de cada 10 millones de partículas que se están moviendo en el haz. Y para poder asegurar eso, aparte del diseño, los imanes, etcétera, etcétera, tienes que tener diagnósticos todo a lo largo del acelerador que te permita comprobar que eso se está cumpliendo o, si no, corregirlo. En la parte más experimental, ahí no hay tantas cosas de baja temperatura, pero sí queremos que haya en la zona de los experimentos complementarios, queremos que haya una zona para poder irradiar los materiales superconductores a baja temperatura, porque es uno de los elementos críticos de un reactor de fusión y los límites de radiación que puede tolerar, etcétera, etcétera. O sea que, en general, yo lo que intento es tener muchas colaboraciones para que la gente descubra cosas que puede aportar y a la vez nosotros descubramos gente que pueda aportar cosas. Otra cosa es que financiarlo. Yo no tengo dinero para financiar eso. Normalmente lo que intento es, por lo menos por ahora no tengo dinero, a lo mejor algún día, lo que intento es proponer ideas o tener ideas conjuntos y luego presentarnos a convocatorias o a donde sea de forma coordinada. Sí. Yo quería preguntar, has dicho que para el LONES se utilizaría el litio blanco, pero has dicho también que habría más elementos que también se podrían ser utilizados, como el carbono, has dicho. Entonces, ¿se ha planeado utilizarlos esos también o solo se ha utilizado No. litio? En principio solo litio. O sea, la reacción nuclear que da lugar a los neutrones que queremos es una reacción nuclear que se llama de stripping, que más o menos lo que es que tú tienes el átomo, el núcleo, y el deuterón pasa cerca y se arranca algunos neutrones. Y eso esa reacción nuclear está regulada por las leyes de conservación del momento, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que para poder, si en vez de utilizar un átomo ligero, utilizar un átomo más pesado, la energía de los neutrones que saldría sería totalmente distinta y sería una energía que no tendría el mismo tipo de espectro que el que tiene en un reactor de fusión. Entonces necesitamos utilizar átomos ligeros y podríamos utilizar carbono, berilio o litio, pero el carbono y el berilio no pueden ser líquidos, tendrían que estar en forma sólida y entonces no serían capaces de gestionar esa potencia. Y luego además la eficiencia de producción de neutrones usando el litio es un poquito mejor, la sección eficaz es un factor 2 mejor que la del carbono o la del berilio. Entonces, al final, lo que tiene sentido es el litio. Sería más fácil con carbono o con berilio, porque el litio es un poco pejiguero, no se lleva nada bien con el agua y hay que evitar que haya agua cerca, y entonces toda la refrigeración que hacemos, por ejemplo, en la zona de irradiación y en las cercanías del blanco es con helio, no refrigeramos con agua para evitar el riesgo de que el litio entre en contacto con agua. ¿Alguna otra pregunta? ¿De fuera? No sé si habrá alguna o no, los de fuera no pueden preguntar. Creo que no. Ah, vale, entonces nada. Yo quería preguntarte así un poco en general, has comentado que estáis intentando formar a gente a través de becas y ¿qué perfil es el que estáis buscando o que se necesitará en un Todos. como este? Todos, quiero decir, obviamente físicos de materiales está claro que harán falta, pero me hacen falta ingenieros, me hacen falta gente de bajas temperaturas, o sea, todas esas tecnologías que he enseñado al final son perfiles de gente que vas a necesitar, pero no solamente titulados superiores, técnicos de laboratorio o gente que sea capaz de gestionar el vacío de la instalación. O sea, si tenéis en cuenta los sistemas eléctricos, los sistemas de control, es
me resulta difícil encontrar un perfil que no vaya a necesitar. Voy a necesitar economistas, quiero decir, solo la contabilidad, una instalación de ese estilo y comprobar las contribuciones de un país y de otro, me van a hacer falta abogados. Quiero decir que en realidad son perfiles, prácticamente cualquier perfil me hace falta. Es verdad que la mayor parte de la gente va a ser ingenieros y físicos realmente, pero es casi todos los perfiles, y químicos también bastantes. Quiero decir que todo lo que es la tecnología del litio al final es o químicos o físicos más o menos dirigidos. Es que las grandes instalaciones científicas se caracterizan porque son muy multidisciplinares, y entonces al final pones a trabajar juntos a gente de todo pelaje realmente. Los sistemas de control, inteligencia artificial. En Granada está de moda el tema de la inteligencia artificial, aquí creo que también estuvo de moda. Sí, Eso es. Pues la inteligencia artificial es que yo no es que la considere, que piense si la necesito, no, es como una herramienta más, quiero decir, la voy a tener que usar en todas partes, para los temas de control, para la interpretación de los resultados, para la gestión del mantenimiento, para todo. O sea, al final es una herramienta más que es transversal a toda la instalación, de alguna manera. Entonces, pues especialistas en inteligencia artificial, es verdad que no cualquier clase de inteligencia artificial. Al final lo que va a ocurrir es que yo lo que necesito es gente con muy distintos perfiles, pero que sea capaz de especializarla yo. Porque al final lo que no existen sitios en los que formarse. Al final yo voy a tener que, o en un porcentaje significativo, al final vas a tener que formar a esa gente para que sea capaz de resolver los problemas tuyos. En robótica, en general, la gente que sabe de robótica, pues es gente que trabaja en un laboratorio, encima de una mesa, con cositas relativamente pequeñas. La manipulación remota que yo tengo que hacer, yo tengo que ser capaz de mover cacharros de toneladas con precisión de milímetros o décimas de milímetros. Es una robótica totalmente distinta. Uno de los problemas gordos que tenemos es una tontería, pero es esencial, es el balanceo de la grúa. O sea, tú coges un cacharro y se balancea por mecánica, o sea, no está pasando nada. El balanceo de pocos milímetros es algo que yo tengo que ser capaz de controlarlo, por ejemplo. Y eso no es tan fácil, encontrar gente que tenga experiencia en cómo controlar ese tipo de cosas. Entonces, especialmente a los jóvenes, les animo a todos a que se vengan a Granada en cuanto puedan. Muy bien. O sea que hay muchas oportunidades, así que... Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias por la charla, por estar aquí, y gracias a vosotros por venir. Quería comentar que las próximas charlas van a ser el 26 de abril. Vendrá el profesor Perlado del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y nos hablará de fusión por confinamiento inercial. Hemos hablado hasta ahora de confinamiento magnético y él nos hablará de confinamiento inercial. Y el 14 de junio vendrá Carlos Hidalgo del CIEMAT y nos hablará de la física del plasma. Que es no le digáis lo que he dicho, Pues muchas gracias, Ángel, por Nada. venir.